Sócrates. ¿Qué pensaba Sócrates respecto y con respecto al placer sexual? ¿Cuál era la visión general de Sócrates a este respecto? Bueno, como dicen los expertos, Sócrates no dejó ningún escrito a este enunciado, no dejó ningún escrito, no escribió nada. No obstante, todas sus ideas respecto a esto y a muchos temas que él desarrolla se conocen, por ende se infieren y se deducen a través de los diálogos, de los escritos de Platón y de Jenofonte, ¿no? Filósofos casi contemporáneos y cercanos a Sócrates. En tal sentido, voy a desarrollar una pequeña plática con respecto a la visión general de Sócrates respecto al placer sexual del alma humana. Bueno, en tal sentido, daré a continuación la exposición. Como dije anteriormente, las ideas de Sócrates con respecto al sexo no se escribieron, pero se deducen a través de los diálogos de Platón y de Jenofonte. En ese sentido, pues, respecto al placer sexual, Sócrates afirmaba y decía en su visión general que era necesario el control y la moderación. ¿Qué significaba esto del control y de la moderación? Significaba que era necesario, ¿no? Era necesario y sumamente importante el control y por ende controlar los deseos y los placeres, incluyendo el placer sexual, los deseos del placer sexual, para que así el ser humano, decía Sócrates, alcance la virtud y el camino de la sabiduría. Otra visión general de Sócrates respecto al placer sexual era que él enfatizaba mucho la razón sobre la pasión antes que la pasión. ¿Qué significaba este enunciado de la razón sobre la pasión? Según Sócrates, significaba, o él consideraba, que la razón debería de gobernar en cierto sentido todos nuestros deseos, ¿no?, sexuales que uno siente, ¿no? Y por ende dominarlos, de modo que el ser humano, el alma humana, pudiera no equilibrar las pasiones, el mundo de las pasiones. Una siguiente visión de Sócrates respecto al placer sexual era que él creía mucho en la virtud y la moralidad. En ese sentido, Sócrates afirmaba, ¿no?, que la virtud y la moralidad eran quienes deberían de guiar nuestras acciones humanas, incluyendo las relaciones o todas las motivaciones que nos impulsaban a tener sexo con nuestra media naranja, nuestro par o nuestra pareja ideal. Sócrates criticaba también al hedonismo, esta corriente filosófica en su tiempo, la cual promovía, ¿no?, la libertad sexual y por ende el libertinaje sexual. En tal sentido, Sócrates rechazaba el exceso del sexo, ¿no? Admitiendo y afirmando, pues, que el exceso del placer sexual a largo plazo corrompía las virtudes del alma humana, ¿no? Y por ende la visión de la razón del ser humano se deterioraba, ¿no?, como que se quebrantaba, ¿no? Y por ende el ser humano no tenía valor para tomar decisiones. Otra crítica con respecto al hedonismo era la búsqueda de la verdad. ¿En qué consistía la búsqueda de la verdad según Sócrates en su visión general sobre el sexo? Era que él enfatizaba, ¿no?, la búsqueda de la verdad a través de la sabiduría. ¿Cómo? Que cuando el ser humano aplicaba más el entendimiento a la adquisición del conocimiento, el alma humana alcanzaba un poder para tomar decisiones en un mundo sumamente controversial. Interesante
interesante la visión general de Sócrates respecto y con respecto al placer sexual. Como dije anteriormente, según los expertos, Sócrates no escribe nada a este respecto, no deja ningún escrito, pero todas sus ideas, toda su visión, su perspectiva respecto al sexo y por ende a la sexualidad se infieren, ¿no?, a través de los escritos de Platón en todos sus diálogos y de Jenofonte, filósofos contemporáneos de Sócrates. Tengo las fuentes, hay muchos que dicen, por ahí últimamente me escriben que hablo huevadas, que estoy escribiendo huevadas. No, me tomo yo el trabajo de leer un poquito y las fuentes son, aquí les doy, el diálogo de Platón en los libros El Banquete, el libro Fedro en algunos fragmentos y en La República. Esto ofrece un insignificante conocimiento sobre la visión que tenía Sócrates respecto al placer sexual. Otra fuente es Jenofonte. Jenofonte, como le dije, también un filósofo contemporáneo de Sócrates. Él también escribe muchas proposiciones respecto a esto que estoy yo desarrollando sobre el placer sexual de la visión de Sócrates, ¿no? En sus libros memorables y en su libro económico, él escribe estas ideas. Bueno, finalmente, un gusto y un placer de mi parte haber abordado de una manera muy simple, pero un poco detallada, la visión general de Sócrates respecto al goce del placer sexual. Me despido y hasta la vista. Permiso y a disfrutar del goce del placer sexual, como decía Sócrates, siempre con el sumo control de nuestras pasiones sexuales, para no hacer locuras, por ende, ¿no? Y por cierto. Hasta la vista, permiso.